Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, me siento muy contenta de compartir este espacio con Griffin y con Edgar. Estaremos pues cada martes y jueves en estas sesiones de este seminario de historia del cine centroamericano para que puedan conectarse y si no pueden verlo en este horario, pues que puedan ir viendo las grabaciones, a los chicos que se han inscrito para acompañarnos desde cerca a este proceso, pues muchísimas gracias por estar acá. Así que Griffin y Edgar, bienvenidos, gracias por estar en este espacio, por facilitarlo y sobre todo porque es tan importante empezar a hablar de la historia de nuestro cine, del cine centroamericano. Así que Edgar y Griffin, les dejo este espacio y muchas gracias por compartirnos este saber. Bueno, muchas gracias a Festival Ícaro, a Casa Comal por darnos esta oportunidad, a la Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico y Audiovisual, y, en que estamos empeñados en la preservación de los archivos fílmicos. Y obviamente uno de nuestros intereses es divulgar la historia, el desarrollo de la cinematografía centroamericana, de tal manera que, amparados bajo ese alero del Festival Ícaro y Casa Comal, nos lanzamos a esta aventura del saber para profundizar un poco en la historia de cada una de nuestras cinematografías. De hecho, el cine centroamericano es bastante desconocido, eh, no solo fuera de la región, sino al mismo interior de nuestros países. A veces es difícil incluso conocer el cine nacional, pero más difícil incluso es conocer el cine de la región. Sabemos poco del cine hondureño, salvadoreño, nicaragüense, costarricense y panameño, y por eso vamos a tener la oportunidad ahora de conocer un poco, una panorámica de cada uno de sus países. Y para comenzar vamos a iniciar con la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay de Honduras, que nos va a presentar un resumen de el desarrollo de la cinematografía hondureña. Para ello tenemos a Luis Griffin, que representa en esta ocasión a la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay. Así es que, Luis, bienvenido y qué bueno que nuestros hermanos hondureños inicien este seminario. Muchas gracias, siempre presentes. Eh, Mi nombre es Luis Griffin, como decía Edgar, para todos aquellos que no me conocen. Soy el coordinador general de la Cinemateca y vamos a hablar, de darles una breve historia del cine nacional y que espero esté a satisfacción de ustedes. En nuestro país, igual que en el resto de Centroamérica, la historia del cine algún principio fue muy limitada, casi no hay mucho material, la mayoría solo se producía principalmente por filmaciones familiares y comerciales, poco de ahí más bien gubernamentales. Y nosotros, sí, claro, la historia la podemos dividir en muchas formas diferentes, estilos, por décadas, etcétera. Pero nosotros la dividimos por tres etapas. Una etapa fílmica, que es cuando se manejó con film, 16 milímetros, 35, Super 8. Luego vino la etapa magnética, ¿verdad? VHS, 3 cuartos, hay 8, VHS, todos esos formatos. Y luego en la etapa digital, que es la que estamos ahora. En Honduras la etapa fílmica comenzó a comienzos del siglo XX, en 1915, mientras estaba la guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial. Eduardo Zamacois y Quintana, que era un novelista español que nacido en Cuba, que vino a Honduras y pensó hacer los primeros registros fílmicos
pero aún no los hemos encontrado, que ese es uno de los problemas de esta etapa, que mucho de ese material se ha perdido. Y también en esta época hay constancia de que las compañías bananeras escribían, realizaban filmaciones en la región. Recordemos, especialmente Honduras era una de estas repúblicas bananeras, lamentablemente, pero la mayoría se han perdido. Tenemos unos pocos materiales de eso. Luego vino la época de los dictadores, en los años, allá los 30 del siglo XX, y nuestro dictador local, el general Tiburcio Carías Andino, contrató a José Bor, que era un mexicano, y que filmó una película documental sobre Honduras, que según las crónicas de esa época tuvo mucho éxito y que andamos buscándola también, pero también está extraviada. Ya la siguiente década, ya para los 40, Tiburcio Carías contrató al argentino Leo Rubens para que filmara, y él filmó en nitrato de 35, era la forma en que él filmaba, y de eso hemos encontrado un material, hemos encontrado unos metros, ahí tenemos algunos fotogramas de ellos, en los que se muestra la celebración de un congreso de arqueología en Copán Ruinas y una recepción que hizo Carías en la casa presidencial. Y no hemos encontrado mucho más, hemos empezado a hacer contactos en Argentina para que tal vez encontremos ahí parte del material. Después, a finales de los 40 y 50, la arqueóloga y etnógrafa estadounidense Doris Semurray Stone, que era hija de Samuel Semurray, que también era conocido como Banana Man, que era un empresario y magnate que fundó la compañía Cuyamel Fruit Company, y que dominaban el norte de Honduras en esa época. Pues Doris Stone realizó muchos registros en Honduras de cómo éramos, pero la visión que ella le daba era una visión bastante idealizada. Era así como el mundo feliz de Centroamérica. Todo era orden, todo era pintoresco, todo era amigable, ¿verdad? Y de eso sí tenemos como 40 minutos de ese material, algunos de los que ella firmó. Posteriormente, ya en los años 50, la familia Fura, que era una familia de origen árabe palestino que vino a Honduras, pusieron un negocio de material fotográfico, y los hermanos Marco y Jorge Fura empezaron a trabajar haciendo reportajes de gobierno y documentales, de los que llamamos ahora documentales institucionales, ¿verdad? Y lo hacían en 16 milímetros, y ahí sí logramos que la familia Fura cediera a la Cinemateca parte del material que ellos trabajaron. También en esa época Rodolfo Zúñiga realizó a través de la primera producción de un anuncio audiovisual, también en los finales de los años 50, para el Banco Atlántida, del cual todavía seguimos buscándolo porque ni ellos lo tienen. Ya para los 60 comenzó realmente lo que era el cine en Honduras, y como no, fue de manos de Sami Cafati, que en 1962 filma Mi amigo Ángel, que es un cortometraje, el primer cortometraje hondureño, en 16 milímetros, y que es una película, un corto, que habla sobre la marginación, la violencia, la pobreza, y que si lo vemos ahora, realmente el contexto sigue siendo el mismo en nuestros países, ¿verdad? Entonces, esta fue realmente la primera obra de ficción que se hizo en Honduras. Hay que reconocer que Sami no tenía estudios todavía de cine, ¿verdad? Pero era todo un entusiasta y todo un estudioso de lo que era el cine. Y una vez que lo terminó, posteriormente él, en el 63, al siguiente año, se fue a estudiar a cinematografía a la Università Internazionale, no lo diré en italiano, sino que a la Universidad Internacional del Estudio Social de Roma, donde estudió cine,
y que a su regreso empezó a hacer documentales en el país, pero el ambiente creativo en ese tiempo creo que era el único Quijote que trabajaba haciendo cine en Honduras. Eso lo deprimió mucho y decidió marcharse a trabajar a Chile. Ahí estuvo trabajando varios años y tras el golpe de Estado a Salvador Allende, él regresó. Aquí comenzó posteriormente, después de trabajar un tiempo acá, comenzó ya lo que era su máxima obra, que fue la película, ya un largometraje, que sería el primer largometraje de Honduras, en No hay tierra sin dueño, que por su nombre que indica es también sobre la temática de la tenencia de la tierra, que es un problema que seguimos teniendo todavía, o sea que la vigencia de la película sigue teniendo, pero que lamentablemente Sammy lo comenzó en 1985, pero no lo logró terminar. Posteriormente fue editada y finalizada la película por la editora chilena Carmen Brito, ¿verdad? Y muchos de los que participaban en este proyecto ahora son personas que siguen en el medio con bastante éxito, ¿verdad? Como Marisela Bustillo, Carlos Pineda, Napoleón Pineda, que falleció. Y esta película fue presentada en el Festival Cinematográfico de Cannes, Francia, en la quincena de realizadores, y que eso es la parte no competitiva, ¿verdad? Pero es la primer largometraje y tenemos que decir que tanto No hay tierra sin dueño como Mi amigo Ángel se encuentran en nuestro poder y se ha sido digitalizado en una calidad óptima y que ahora y que tenemos nosotros aquí en la Cinemateca, lo cual es muy importante. Pero entre la película de Mi amigo Ángel y No hay tierra sin dueño, el dramaturgo Rafael Murillo Selva, que participó en Colombia en una película que se llama El río de las tumbas, de Julio Luzardo, en 1965. Y podemos decir que es nuestro primer actor internacional, ¿verdad? Es un referente en eso. Ya después, en las 70, hubo un aumento de producción institucional, especialmente Sami Kafati produjo bastante material, de lo cual tenemos una parte, porque la familia Kafati dio a la Cinemateca también los archivos que tenían, de las cuales lastimosamente mucho se perdió, y lo que se conserva lo tenemos a buen recaudo en la Cinemateca. Pero bueno, Sami continuó. En 1976 trabajó con el cineasta chileno Raúl Ruiz en otra película, un largometraje, El cuerpo dividido y el mundo al revés, que también lo llamamos, se tiene como título Utopía, ¿verdad? Fue filmada aquí en Honduras y que también trabajó con también el exiliado director chileno Elvio Soto. Para finales de los 70, Sami apoyó en cámaras a su amigo y colega, el cineasta y actor Fossi Bendek, para la obra El Reyesito o el Mero Mero, que es el segundo largometraje de Honduras, en 1974 específicamente, y que es una obra de cine experimental que en su tiempo fue muy denostada, mal entendida, pero con el tiempo hemos apreciado realmente lo que vale esa película y que también tenemos en nuestro poder. La única copia que había se fue a rescatar a Costa Rica hace como unos 4 años, fue René Poc, fue por ella, y ya la tenemos también en nuestros archivos y también se ha digitalizado en una calidad óptima. Siguiendo con la historia, ya para los 70 se producía mucho, pero mucho en cuestiones de política, de institucionales, pero poco más. Estos eran los primeros que desarrollaron el cine. Y para entonces, ya a mediados de los 70, empieza la otra época, la época de la etapa magnética. Como en el 73 llegó la primera cámara magnética, que era una Sony de carrete abierto, muy similar al sistema al que utilizaba el 3/4, para los que anduvieron cargando ese equipo,
la cámara por un lado, la grabadora por el otro, todo con un cable, equipo pesado, pero que se ponía un carrete abierto magnético para hacer la grabación. Esa fue la primera cámara magnética que vino y comenzaron ahí las grabadoras. Realmente esto nos da unas ventajas, que entre otras características nos evitamos el tener que ir a hacer el revelado del film, que era uno de los problemas, y que nos daba por lo tanto una inmediatez al acceso al producto de la grabación. Pues este material nos facilitó mucho la producción, especialmente el video comercial. Y pasó otra cosa importante ya para el 76, que es la vuelta en el 1976 de los cineastas Mario López y Vilmo Martínez, que realizaban estudios en Argentina y que se unieron con un francés llamado René Poc, que es el director de la Cinemateca de aquí de Honduras, universitaria, y empezaron a trabajar en la Secretaría de Cine, en el Departamento de Cine de la Secretaría de Cultura y Turismo, durante la época de Juan Alberto Melgar Castro, otro de nuestros militares que se hacía cargo de nuestro gobierno. Ellos producieron muchos documentales muy referentes ahora para los investigadores, como son Maíz, Copal y Candela, Doña Ticha, Tata Lempira, que son materiales que mostraban a nuestras comunidades de los Lencas, que es una etnia muy importante aquí en Honduras. Esto lo trabajaron entre el 82 a los 90 y siguieron produciendo mucho después. Pero también de esta época es importante reconocer los largometrajes televisivos que hizo Salvador Lara y el famoso grupo de teatro de los 10, gente que estaba en el teatro, que supongo que en los demás países centroamericanos también empezó así, que los de teatro se metían también en el cine. Pues estas dos películas, Francisco Morazán y La Pasión de Cristo, con este grupo y con la mayoría de los locutores radiales que trabajaban en Radio Nacional de Honduras, se trabajaron en esta época y se encuentran extraviadas también. No hemos podido encontrarlo. Es más, Radio Nacional de Honduras ha venido a preguntar a nosotros si tenemos material de la radio, porque ellos todo se lo desecharon. Cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un problema de que no respetan la memoria histórica audiovisual de nuestro país. Pues en esta época también, ya con este equipo tecnológico, perdón, me iba retrasado con esto. Con este equipo tecnológico empezaron otras productoras importantes como Ricardo Morales, Procina, BFR y otras varias productoras freelance. Y pasó algo importante. Un grupo de jóvenes en ese tiempo, claro, fueron a estudiar a la Escuela de Baños de Cuba, a estudiar cine, ¿verdad? Entre ellos Hispano Durón, Norman Medrano, entre otros, fueron a estudiar cine y regresaron al país a partir de entonces y empezaron a hacer muchos programas, algunos para sobrevivir como video comercial, pero empezaron a hacer otros materiales más artísticos. Hispano creó los primeros videoclips en 1991, grabó En mi país y Cortaron el árbol de uno de nuestros mejores músicos que hemos tenido, Guillermo Anderson. Pues fue realizado por Hispano Durón en esos años 90, lo cual también es un hito en nuestra historia audiovisual. Para entonces, estos cubanos y otra gente que había estudiado en otros lados, como Marisela Bustillo, que había estudiado en Estados Unidos, y otros que ahí fuimos a estudiar un poco, a aprender un poco de ellos, formaron lo que era videoarte, que era una especie de club o asociación, y después se formó como una productora en la cual empezamos a recibir los primeros talleres de producción cinematográfica con ellos, y después se formó lo que era Praxis, que es parecido al anterior y que
y que se empezaron a trabajar en ellos. Con Praxis, René Poc realiza una película que se llama, un cortometraje que se llama Alto Riesgo, que es sobre las parteras. Esta película, este cortometraje, todavía sigue siendo un referente y es visto por como una muestra del cine educativo y cómo se puede educar a la gente con un video que enseña cómo hacer procedimientos sanitarios. Norman Medrano también, que es uno de los que fue a Cuba, realiza el videoclip No hables más, de la agrupación ADN, que es un grupo de rock y fue el video musical en ser difundido por la cadena MTV en esa época. Ya para finales de los 90 y en el 98 que se crea el Festival Ícaro como un movimiento audiovisual centroamericano, eso le dio un auge a lo que es el cine nacional, las producciones de todo tipo. Aquí en Honduras fue impulsado por un comité formado inicialmente por Denis Godoy, Cecilia Durán y Ana Martins, que todavía siguen al frente de Ícaro Honduras. Y en el 98, Francisco Andino produce el cortometraje Voz de Ángel, que es uno de los mejores cortos hondureños, y está basado en el cuento Semos Malos del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, Salarrué, famoso, ¿verdad? Y que no solo porque colaboré con Francisco ahí, sino porque realmente es un corto muy interesante de ver, ¿verdad? Ya para finales del siglo XX, la producción dejó de ser solo comercial e institucional y hacer alguna cosita por ahí, y vino un boom del cine ficción, y los que realmente fueron los primeros, los que más éxito tuvieron, fueron dos películas. Una basada en el cuento de Ramón Castillo, Anita la cazadora de insectos, que es un largometraje que Hispano Durón realizó y que fue premio a la mejor producción en el Festival Ícaro para Marisela Bustillo, que fue la productora, y que tuvo un gran éxito la película aquí en Honduras. Y la otra fue el largometraje Almas de la Medianoche de Juan Carlos Fanconi, que fue suya. Fueron temporalmente estuvieron muy cerca ellas dos, y que tuvieron un gran éxito en taquilla. Estuvieron varias semanas las dos en los cines comerciales, con una gran afluencia de público. Realmente eso fueron un hito de que se podía hacer cine que tuviera éxito en el público. Fanconi después ha tenido hasta el momento una larga trayectoria. Realizó un cortometraje, una película también, Sendra, en el 2012, que fue el premio especial de excelencia del jurado en el 38 Festival de Ciencia Ficción de Boston, Estados Unidos. Y destaca también otra película que se llama Virus, de Omar Carías, como mejor corto de animación en el Ícaro. Y la película también de esta época es No amanece igual para todos, de Manuel Villa, Ramón Hernández, Francisco Andino, que también es de los de Cuba, que abordan, que son 3 historias entrelazadas, una con cada una de ellas. Ya para el 2015, otra referente, por lo menos para algunas personas, es este documental de Corazón Abierto, que es un documental de Katia Lara, perdón, que es un documental donde cuentan la odisea de cómo esa película que Sami Kafati no había logrado terminar su edición, la familia de Sami Kafati empieza a hacer el esfuerzo para poder terminarla y terminar esa obra póstuma de él, y con el apoyo de la embajada francesa en Honduras se logra enviar a Chile para que se pudiera terminar, ¿verdad? Y eso es una película que cuenta esa historia, es bastante emotiva para los que amamos este mundo, ¿verdad? Y también poco después, en esta época, se firma un proyecto, La Vida Loca, integrada
que no es, aunque tenga el mismo nombre el proyecto que la película salvadoreña, esta fue filmada antes, y son dos historias, y es de mareros también, pero es una que es Las Cuatro Tablas, desde el punto de vista de Daniel Serra, de un joven marero, y la otra Limpiando Chaquetas sobre una marera. Y es son dos cortometrajes que se hicieron para una campaña contra las maras, para evitar que los jóvenes se metieran a las maras. Las dos duran como 26 minutos cada una y son complementarias en sí, y realmente es un trabajo que quedó bastante bien la película. Hasta incluso fue, creo que la primera película, los primeros cortometrajes que tenían música hecha específicamente para ella, que se hizo. También es contemporánea de estos cortometrajes la serie televisiva Los Fiscales, de las cuales hay por lo menos cuatro cortos de 30 minutos que muestra hacen una ficción de cuatro casos muy importantes en el crimen en Honduras. Casos que sí tuvieron mucho seguimiento del público, pues se hizo la ficción de estas películas de los fiscales. Pero a partir de aquí empieza a haber un cambio tecnológico, y empezamos a llegar a lo que es la grabación magnética se transforma en grabación digital, primero en cinta, en cassette, que se grababa en digital, y después ya pasamos a la parte digital. Todos habremos trabajado, estoy seguro, con Betacam, Dibicam, Mini DD y otros formatos por el estilo. Pues esta etapa digital, que estoy seguro que en los otros países también pasó lo mismo, ha hecho más democrático el acceso a la tecnología y más fácil que nuevos productores, que nuevos cineastas pudieran trabajar. Estas tecnologías traen una mejora sustancial en la calidad de imagen, en la portabilidad de equipos, cada vez son más pequeños, más fáciles de mover, pero sobre todo, como les decía, los costos, la reducción de los costos ha puesto al alcance de mucha gente estos materiales para entrar en este mundo creativo. También fue importante aquí, junto con este acceso más fácil de la tecnología, la creación en una universidad local de la carrera de comunicación audiovisual y publicitaria, de las cuales muchos de esos jóvenes que han estudiado ahí han entrado al mundo cinematográfico. Y también tenemos un referente cinematográfico que es la película de Matthew Kodak, está mal escrito ahí el nombre, perdón, y de Hernán Pereira, que es el largometraje Amor y Frijoles, una película que tuvo un gran éxito, logró un récord de recaudación que antes lo tenía Anita y Almas de la Medianoche, pues creó un récord en la recaudación y nos da nuevos parámetros de calidad, de actuación, de manejo técnico. Esta película es realmente un referente, ¿verdad? Matthew es una persona de origen hindú que se vino a Honduras a trabajar y ha ayudado a mejorar lo que es la producción nacional. Y todo parecía que iba bien, que íbamos a desarrollar un buen proyecto, a desarrollar muchas películas, cuando vino en el 2009 y pasó el golpe de Estado en Honduras. Esto realmente dio el traste con muchos proyectos, con mucha gente. Fueron 2-3 años muy duros en los cuales los proyectos de cualquier tipo, publicidad, producciones documentales, institucionales, cinematográficos, todo se paralizó. Pero todo pasa y empezamos de nuevo a producir. Ya hay gente que aprovechó un poco para estudiar un poco más y se empezaron a producir otros materiales y realmente hubo un boom y fue un poco difícil elegir algunos representantes, pero podemos hablar de la película
quién paga la cuenta, quién dijo miedo, o de Honduras, un golpe, de Katia Lara, unos pocos con valor y así, muchos cuentos y leyendas de Honduras, la Navidad Catracha. Hay muchos materiales que es difícil elegir cuál ponía aquí en la imagen, ¿verdad? Y otro hito importante, mientras todo esto estaba sucediendo, fue que en el 2014 se presentó oficialmente la Asociación Hondureña de Cineastas Linterna Mágica, una entidad que pretendía regular e impulsar la realización del cine en Honduras y que fue en esa primera etapa presidida por Ana Martins y con vicepresidente a Norman Medrano, con otro grupo de cineastas acompañándolo. Y esta asociación en un principio estaba orientada a encauzar y lograr la aprobación, la socialización y la aprobación de lo que era la nueva ley de cine de Honduras. Hay que decir que paralelamente a la formación de esta asociación de Linterna Mágica, se creó otra asociación con otros compañeros que se dedican también al cine, que es la Industria Cinematográfica de Honduras, que agrupa también productores y directores en el rubro. Pero antes hay que recordar que en el 2006 se había fundado una asociación de cineastas en Honduras, la ACH, la cual presidía Carla Lara, y que tiene muy breve situación. Yo creo que no estábamos maduros todavía para esa asociación. Y la idea incluso de una ley de cine no es ni siquiera nueva de estas asociaciones, sino que ya hace 30 años, más de 30 años, Sami Kafati también entonces creó la primera propuesta que la llevó a la Secretaría de Arte y Cultura, pero que la engavetaron y nadie sabe lo que pasó con ella. Pero finalmente, en ese esfuerzo emprendido por las dos asociaciones, se logra hacer una propuesta combinada que en la Casa Presidencial, en el gobierno de El Innombrable, se hizo una mezcla de las dos propuestas de las dos asociaciones y luego con otras modificaciones, se logramos que se aprobara en el 2019, un día histórico para el cine nacional, la primera ley de cine de Honduras, ¿verdad? Que ya la tenemos, ¿verdad? Y lo cual es una gran cosa para nosotros. Y a partir de la segunda, perdón, ya a partir de la segunda década de este siglo, el flujo de producciones, largometrajes, cortos, ficciones, todo, se ha desarrollado bastante. Hay nueva sangre, Laura Bermúdez, César Hernández, entre ellos, y otros muchos que son tantos que pues, es difícil hablar de todos con el poco tiempo que me dio nuestro coordinador general. Y destacan alguna serie de películas como El Paletero, Morazán, Café con aroma de mi tierra, ¿verdad? Que son películas también que han logrado mucho éxito, tanto a nivel comercial como en otros festivales que se han presentado. Y finalmente, otro hito importante, por lo menos para mí, que es la creación de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay en el 2014, donde trabajamos en recopilar, conservar y difundir todo este material producido en la historia del cine y audiovisuales nacionales en Honduras, porque como dijo Edgar, no conocemos lo que se ha producido y no conocemos porque mucho se produce y se guarda, se presenta y luego se guarda en un cajón y nos olvidamos de ella. Pero si una de las razones de la red es precisamente sacar este material y ponerlo a difundir hacia el público para que podamos aprender de él, ¿verdad? Y hay que reconocer que aunque hemos recorrido mucho, ¿dónde me miro? Hemos recorrido mucho,
todavía hay mucho que hacer. Creo que tenemos de las deudas que tenemos con el cine es la parte de la narrativa. Técnicamente hemos mejorado bastante, ¿verdad? Pero hay que mejorar ciertas partes y sobre todo hay que guardar todo el material que se produce lo más que se pueda y no estar luego, como andamos nosotros, persiguiendo dónde están las copias perdidas de nuestra historia. Luis, ¿tienes algunas imágenes que nos puedas compartir? Porque no hemos estado viendo, estamos oyendo tu interesante charla, pero no hemos visto No, alguna. no salió la presentación. No. Ah, ah. Tal vez entonces lo puedes poner ahí para Sí, actualizarlo, ¿no? Y compartir pantalla. qué terrible. Pensé que estaba yo emocionado, mira que a ver, a ver. Sí, vamos a esperar un momento en que Luis nos pueda poner, compartir su presentación. Ahora sí, aquí la Ahora sí. tenemos. Ah, bueno, haré una breve reseña un poco más rápida. Ok. Avanza. Este es Eduardo Zamacois, que fue según nuestros registros, el primera persona que vino a hacer los registros fílmicos aquí en Honduras, allá en 1915, ¿verdad? Nació en Cuba, de origen español, y son unos fotogramas de lo que les hablé del material que hemos rescatado ahorita de Leo Rubens. Él trabajaba en 35 milímetros y tenemos algunos metros de su producción. Ahí podemos ver a Carías, una recepción en la Casa Presidencial y varios participantes del Congreso de Arqueología en Copan Ruinas. Aquí tenemos a Doris Semurray Stone, que decía que en los años 50 ella grababa mucho de de Honduras, pero desde el punto, aunque era antropóloga, sus materiales me parecen a mí y a algunas otras personas de que eran muy así de la República Bananera Feliz, cosas que pasan. Mi amigo Ángel, ahí tenemos varios fotogramas de la película, el primer cortometraje hondureño, que las fotogramas aquí todavía son antes que lo mandáramos a digitalizar, que se envió a digitalizar a Canadá, ahora tenemos una copia en calidad óptima, tanto de este cortometraje, que es el primer cortometraje hondureño, como de No hay tierra sin dueño, ya estas sí son las imágenes mejoradas, que fue el primer largometraje hondureño, ¿verdad? De Sami Kafati. Y, y, de, y, de, y también de la de Fossi Bendek, que se encuentra ahí, el gordito que se encuentra con tirantes en la imagen más grande del fotograma de la película, que hizo la segundo largometraje, ¿verdad? El Reyesito o el Mero Mero, ¿verdad? Que es una película que es muy interesante de ver porque yo creo que estaba adelantada a su época. Nuestro compañero René Poc, Vilma Martínez y Mario López, que fueron también de los primeros, después de haber estudiado en Argentina, vinieron a trabajar aquí e hicieron materiales sobre todo de los grupos étnicos muy importantes que son muy buscados por lo menos en la universidad desde el punto de vista académico, ¿verdad? Uno de los fotogramas en mi país, el primer videoclip que se hizo en Honduras por Hispano Durón, que es uno de los jóvenes entonces, ahora ya no tanto,
que fueron a estudiar a Cuba, a la Escuela de Baños de Cuba, y que luego regresaron a producir aquí. El Ícaro, que fue referente nuestro, Voz de Ángel, de Francisco Andino. Este es uno de los mejores cortometrajes que se han, para mi gusto, no solo porque trabajé en ella, sino porque realmente es muy buena, de Francisco Andino. Anita la cazadora de insectos, también de Hispano Durón, una película que junto con Almas de la Medianoche fueron en su tiempo, estuvieron varias semanas en los cines comerciales, lo cual aquí en Honduras era muy difícil en ese tiempo, y que las dos lograron resarcirse de todos los gastos de producción, ¿verdad? Entonces fue muy buena. Almas de la Medianoche y Sembra, dos películas icónicas de Juan Carlos Fanconi, ¿verdad? Que tiene mucha más producción, es bastante prolífico en sus producciones. El afiche de Corazón Abierto, como les decía, que fue un material muy emotivo para los que conocemos un poco la historia de lo que es, de lo que fue la película de Sammy, que es tan importante en la cinematografía nacional, ¿verdad? De cómo lograron, después de muchas peripecias, lograr terminar esa obra póstuma de Sammy, la primer largometraje hondureño. La Vida Loca, como les decía, aunque tenga el mismo nombre, el nombre homónimo de la producción salvadoreña, estas son dos cortometrajes, uno desde el punto de vista de un varón y uno desde el punto de vista de una mujer, dentro de las maras, y fue creado por el programa de menores infractores en riesgo social, patrocinado por la Unión Europea, y que iba incluso con un manual para poder hacer campaña dentro de las escuelas y colegios para evitar que los jóvenes entraran en lo que eran las maras, y salieron dos cortometrajes realmente muy, muy, muy interesantes. Matthew Koda hizo la película, el largometraje Amor y Frijoles, que es una muy buena película, grabada aquí cerquita de Tegucigalpa, y otras producciones que ha hecho, pero creo que esta es la más icónica de él. Aquí tenemos algunas de las películas interesantes, como Cuentos de Leyenda, los afiches de algunas de las películas, ya en la época que había más gente trabajando en el cine de ficción, algunas con más éxito que otras, y algunas que tendremos que esperar un tiempo para verlas en perspectiva, para ver realmente su importancia. Hay cosas que hay que verlas desde la distancia. Como decía, tenemos los logos de las dos asociaciones, una de ellas Linterna Mágica, a la cual pertenezco yo, pero que con las dos se logró lo que es la ley de cine, que es tan importante y que está ahorita, se está viendo los frutos de la ley de cine. Se creó por medio de esta ley el Instituto Hondureño de Cinematografía, el cual está dando ahorita, ayudando a a varias producciones, y que ya están sacando los primeros materiales de este material. Entonces creo que ya estamos viendo los resultados de esta ley. Esta es la primera reunión que tuvimos de Linterna Mágica hace muchos años, en la cual todos estábamos un poco más delgados, y que a partir de aquí empezamos ya a organizar lo que iba a ser Linterna Mágica para hacer esa lucha para mejorar el cine. Otras películas importantes, muy importantes también en nuestra cinematografía, Morazán, de Hispano Durón, que ha tenido mucho éxito, igual que el Paletero también tuvo mucho éxito, y Café con Aroma de mi Tierra, son películas muy interesantes para ver. Y finalmente el staff de la Cinemateca, compañeros de ustedes en la red, ¿verdad? Que estamos aquí para ayudar en lo que se pueda, para no solo salvar el cine, los archivos históricos de Honduras, sino de toda Centroamérica y del Caribe, si hace falta. Estamos demasiado relacionados unos con otros para que se pierda tanto material, ¿verdad? Y que es tan importante. Y esas eran. Edgar. Sí, bueno, muchas gracias,
Luis, y podemos abrir un espacio, creo, Analu, para preguntas o comentarios sobre la exposición de Luis. Claro, podemos abrir el espacio para los que están aquí en el Zoom. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono. Aquí, por ejemplo, Angie López dice, excelente Luis, saludos. Realmente en los últimos 20 años no solo las películas que he hablado han salido, hay otras igualmente importantes, pero hacer un recuento de todas es un poco difícil, entonces tuve que elegir algunas más significativas, ¿verdad? Pero sí hay una producción que ha crecido mucho en los últimos 20 años. Luis, ¿cómo es la participación de las mujeres en la creación cinematográfica hondureña en los últimos años? No, ha sido mucho, una gran cantidad de mujeres es miembro de las dos asociaciones precisamente, e incluso tienen una colectiva de cineastas que ha estado estos últimos años, ha estado produciendo mucho. Ahí se encuentra Laura Bermúdez, que es una productora excelente que ha tenido muchos reconocimientos internacionales, Cecilia Durán, entre otras, Ana Martins, que ha sido presidenta de la asociación incluso. Entonces, sí ha habido, bueno, desde el comienzo ha habido mujeres en esto, ¿verdad? Y cada vez hay más. O sea, no te sabría decir qué porcentaje, pero yo creo que estamos casi igualados, o quizás son más ellas que nosotros, que los varones, ¿verdad? Ya, y la recepción del público en las salas cinematográficas para las películas actuales, ¿cómo es? Porque obviamente hubo algunas películas que destacaran, ¿no? Como Morazán, Sí, por tocar un tema histórico, pero en general, ¿cómo es la recepción del público hondureño a las películas hechas en el país? bueno, en un principio si uno habla con la gente en la calle pone un poco escéptico, ¿verdad? Pero por ejemplo, Almas de la Medianoche, Anita la Cazadora de Insectos, como les decía en la presentación, tuvieron varias semanas en cartelera compitiendo con cine estadounidense, ¿verdad? Tuvieron un gran éxito, incluso financiero, y posteriormente hubieron otras películas, por ejemplo, la película esta, se fue. Tuvieron otras películas que tuvieron igual éxito, como La Loca Navidad Catracha, por ejemplo. Es una película que tuvo mucho éxito. Café con aroma de mi tierra también. El Paletero. Eh, Cuentos y leyendas de Honduras. Cuando yo fui a verla al cine, Cuentos y leyendas de Honduras, la sala estaba a reventar, y así estuvo varios días en la sala. Pero hubieron una serie de películas que no tenían tanta calidad como otras, que fueron como enfriando un poco al público. Entonces hay una dualidad, dependiendo qué películas logran una buena recepción y otras no tantas, pero así como el éxito arrollador que tuvieron las dos primeras, y como tuvieron, por ejemplo, Cuentos y Leyendas o Morazán o El Paletero, las otras es un poco menos, y creo que vamos un poco de caída. Creo que habrá que mejorar un poco esos aspectos. Tenemos otros problemas también, como es las negociaciones con las salas de cine, ¿verdad? Que se llevan la parte de León en todo, y eso creo que es un problema que va en detrimento del cine nacional. Claro, que son problemas compartidos. Aquí tenemos dos preguntas, Luis. Una de Giovanni Paulino dice, ¿dónde se pueden ver los cortometrajes de Vidas Locas? La vida loca. Bueno, tienes dos opciones. Una, están en YouTube, y próximamente vamos a tener un repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde podrás verlo en distancia, o puedes acercarte a la Cinemateca
en el edificio de la biblioteca, tercer piso, donde perfectamente te podemos poner en una cabina individual a que puedas ver las películas. Gracias. Sí, otra pregunta de Olvin Otero. Dice, ¿existe algún proyecto de difusión online por parte de la Cinemateca que facilite sus visionados? Como les acabo de decir, sí vamos a tener un proyecto que va a comenzar el próximo trimestre que se llama Proyecto Vela, en el cual es tanto la Cinemateca como el Centro de Recursos de Aprendizaje que se especializa en video educativo, también de la Universidad Autónoma de Honduras, vamos a tener ese repositorio donde vas a poder acceder a esa y otras obras más. También estamos próximos a inaugurar una sala de exhibiciones en la universidad. Claro. Por favor. Sí, ahorita estamos ya en la parte final del procedimiento para el traslado de la sala de cine Salvador de la universidad a la Cinemateca, donde también a partir del próximo trimestre empezaremos a hacer la difusión de nuestro acervo fílmico y audiovisual hacia la comunidad universitaria y en general. La Cinemateca tiene bien claro de que lo que tenemos nosotros no solo es de la Universidad Autónoma, sino que es de todo el pueblo hondureño y pueden ir de cualquier otra particulares o cualquier otra organización educativa a poder hacer uso de nuestros archivos. Ahorita no pondremos en funcionamiento la sala porque con la pandemia ha estado 3 años, casi 3 años vacía y sin uso y hay muchos detallitos que hay que arreglar antes, como problemas de humedad, haber que revisar el sistema eléctrico, los aires acondicionados, pero el próximo trimestre esperamos ya estar en funcionamiento permanente con distintas actividades cinematográficas en ella. Muy bien. Digamos que poniéndolo en una perspectiva, hablabas de que se producen materiales y se engavetan y no se vuelven. Eso ha pasado muchas veces. Estoy seguro que no solo en Honduras, ¿verdad? Alguien hace una película, un cortometraje, un documental, se presenta para los patrocinantes y luego, bueno, pasa un tiempo, se empiezan hasta el momento se empezaba a circular en los grupos afines a uno y después no pasaba nada. Hasta hace poco a la televisión hondureña, por ejemplo, hasta ahorita en la pandemia empezó a presentar las películas hondureñas. Antes no lo hacían y era hasta difícil incluso llegar a preguntarles si podían pasarlo la película, ¿verdad? Entonces eso desanimaba a la gente y por eso muchos de los materiales de los 80 se han perdido de ahí, porque se guardaron. Mucha gente lo guardó en su casa y como pasa en todas las casas, nuestras madres, nuestras esposas hacen limpieza general y dicen, esto ya no sirve, porque tal vez lo tenían en un formato VHS o lo tenían en un formato en un cassette que ya no tienen ni la reproductora, ¿verdad? Porque la obsolescencia tecnológica también es algo que nos dificulta a nosotros como archivistas audiovisuales el tener este material, visionarlo a veces incluso es difícil, pues entonces venían nuestras madres, nuestras esposas, nuestras tías, limpiaban y esto ya no sirve y a la basura. O lo guardaban en un sitio que porque no tenían las condiciones ambientales adecuadas y se llenaban de moho o se los comían los ratones o vaya a saber lo que era, ¿verdad? Lo que podía pasarles con ella. O se perdía sin que nadie supiera dónde están. Gracias. Alexandra tiene un comentario o una pregunta, no sé, pero quiere intervenir. Alexandra, por Hola, favor. buenas noches. Mucho gusto. Saludos desde Honduras. Bueno, Hola. me gustaría comentar en varios puntos que mencionó Luis. Bueno, yo soy parte de la colectiva de cineastas y fui coordinadora de la Escuela de Cine Una Mirada Propia. Y puedo decir cómo se llama con evidencia, ¿verdad? Por el hecho de que coordiné la escuela, que la verdad es que o sea, ha habido un auge de las mujeres cineastas por el hecho de que se han abierto espacios, ¿verdad? Para formación y para también muestra de todo el producto cinematográfico que crean las mujeres, por el hecho que la colectiva también tiene una muestra de cine hecha por mujeres, ¿verdad? Que se hace anualmente.
Y también me gustaría comentar que con eso que mencionaban de la exhibición, se supone que por el medio de la ley de cine, por ley deberían de estar todas las películas nacionales mínimo 3 semanas, o sea, por el hecho de que está en la ley de cinematografía hondureña. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por crear este espacio para compartir, ¿verdad? Bueno, ¿ves? Ella es parte de la colectiva, ¿verdad? Y sí es cierto, está la ley, pero como muchas leyes en nuestros países, está, nada más, ¿verdad? Pero esperemos que mejore. Entonces, precisamente hace poco que Darwin Mendoza, un amigo nuestro, presentó su película y también tuvo muchas dificultades para poder programar, ponerla en cartelera. Dale, hicieron unas jugadas ahí. Bueno, pues creo que hemos tenido un buen inicio del seminario con esta presentación de Luis, aunque hubo un poquito de problemas para compartir la propia presentación, pero ya luego se No fue por recuperó. egoísmo. Bueno, así es que muchísimas gracias a todos por asistir a esta primera sesión. Los esperamos el jueves, donde tendremos la participación de Carly Gaitán de Nicaragua. Ella es historiadora del cine nicaragüense. Recién acaba de regresar de Europa, ya está en California, donde reside. Y el jueves estaremos a las 19 horas para continuar con este seminario. Así que lo esperamos a todos y a todas. Gracias. No sé si alguien de Casa Comal o del Ícaro va a despedir la transmisión. Solo agradecer a Luis y Edgar por su participación hoy y nos vemos el jueves. Gracias a ustedes por la paciencia. Buenas noches. Hasta pronto.